Buenas noches. Desde 2010 el Ministerio del Interior contabiliza las denuncias por ocupaciones ilegales de vivienda. Fueron más de 2.000 ese año, pero en 2019 han sido más de 14.000. Es más de un 600%. Y después de la pandemia del COVID ha aumentado, pese a lo que muchos podían creer. De hecho, en sí, la ocupación es una pandemia que le puede pasar a todo el mundo. Vamos a hablar de esto hoy, esta noche. Bienvenidos a Código 112. Van a conocer el caso de una familia a la que le han ocupado la vivienda. El caso de un edificio que ha sido desalojado tras tener ocupas, ya verán cómo queda. Y el caso de una empresa que se dedica a desalojar a los ocupas. Entonces los que ganan son ellos. Esto es una película de indios. ¿Qué pasa? Y más que nada la suciedad, la peste de ratas, bichos. No, sabes que estás en una vivienda ocupa. Que pedimos un poco de justicia hacia esta barbaridad, que tú llegas a tu casa y es que te encuentras que se te han metido. Francisca González Navarro, más conocida como la parricida de Santomera, condenada a 40 años de prisión, abandona la cárcel. ¿Cómo te encuentras, Paquita? Un poco devastada, no puedo hablar. De verdad que no puedo hablar, ¿Cómo quieres rehacer tu vida ahora? En definitiva ha sido una empresa modelo y lo seguirá siguiendo seguro. Paquita sale tras cumplir tan solo 18 de los 40 años que le fueron impuestos. ¿Esto por qué ha ocurrido? ¿Qué dicen en la calle cuando dices que Paquita ha salido? Mal, porque no entendía cómo una madre puede hacer eso. Es que no tiene lógica eso. Eso no es ser madre. Si no ha cumplido la condena completa, debería de seguir. Quien comete un delito tan grande no debiera de salir tan pronto de la cárcel. Todo lo que tiene que hacer es buscar vida en otro sitio. Y el siguiente protagonista tiene más de 80 años, 82. Dice que sufre de asma y de próstata, pero la Policía Nacional en 2 años consecutivos le ha detenido por casos de abusos sexuales y también de agresiones sexuales. Maridos tocando la puerta también han venido, montando escándalos en la puerta. Pues las engañaban, por decirlo de una manera, y las llevaban a su domicilio para abusar de ella o realizar tocamientos. Voy a cumplir 82 años. Estoy operado de la próstata. Tengo asma. ¿Qué cree usted que yo puedo hacer con una muchacha de esta? ¿Cómo quieres rehacer tu vida ahora? ¿Dónde va a pernoctar? El 19 de enero de 2002, Francisco Miguel y Adrián Leroy, de 6 y 4 años, murieron estrangulados en su propia casa. El entierro fue multitudinario, lo están viendo. El Ayuntamiento de Santomera cedió su edificio como casa mortuoria. Según la madre, un ladrón entró para robar y los estranguló. A algunas personas entonces ya les extrañó la actitud de Paquita. Cuando terminó el entierro, cuando me lo dijo mi hermano, costó asimilarlo. Una cosa rara. Estuve en el entierro y ella estaba en una habitación diferente donde estábamos nosotros, los familiares. De vez en cuando entraba yo allí, pero yo a ella la veía como de fiesta, ¿no? Como pidiendo bocadillos, al bar de enfrente. Tras el entierro, la Guardia Civil tomó por el brazo a Francisca González y se la llevó al escenario del crimen porque sospechaban de ella. Rompieron el precinto para entrar al dúplex número 13 de la calle Montesinos. Examinaron entonces de nuevo la ventana rota por el ladrón, que curiosamente se había roto desde dentro. Las joyas, al parecer robadas, aparecieron bajo el cojín del sofá. Paquita entonces fue detenida. Además tenía heridas en la cara y bajo las uñas de su hijo fallecido se halló la piel de ella. Arrancaba así el proceso judicial contra la parricida de Santomera. Durante esos días, los pasillos de la audiencia se convirtieron en el centro del país. Multitud de medios nacionales y regionales se estuvieron haciendo eco de uno de los crímenes más macabros de la historia de la región.
Al parecer, Paquita, por celos, había estrangulado con el cable del cargador del móvil a sus hijos para hacer daño al padre de sus hijos, al marido, a José Ruiz Nicolás. Así resumía el que fuera su abogado de oficio lo que había pasado y también el fiscal, que luego llegaría a ser fiscal jefe de Murcia. En realidad yo creo que nunca lo vamos a saber. Yo creo que nunca lo vamos a saber, lo que pasó. Yo tengo muy claro lo que ocurrió. Oye, lo que ocurrió está en mi escrito de calificación y en el escrito de calificación de la acusación particular. Nosotros acusamos de haber asesinado a sus dos hijos a sangre fría. Los celos habrían sido cultivados durante años por supuestas infidelidades, sospechas de ellas. Esto que van a ver era un local de intercambio de parejas que está ubicado en Llano de Brujas, en Murcia, y se llamaba Ninet. Ahí lo están viendo. Hasta aquí vino en muchas ocasiones tanto Paquita como su marido para ese intercambio de parejas que les llevó a ese celo. En 2017 lo que había aquí entonces era esto, marihuana. Y es que la Policía Nacional llevó a cabo una amplia redada con 13 registros por toda la región. Uno de ellos fue aquí, en el antiguo Club Ninet. Esta operación se llamó Coliseo. Paquita fue juzgada y condenada por 2 asesinatos. Esta fue la sentencia leída por la magistrada María Jover, que le impuso la pena de prisión. Debo condenar y condeno a la acusada Francisca González, imponiéndole la pena de 20 años de prisión por cada uno de los delitos. Señoría, para nuestros oyentes que no se saben el Código Penal, ¿cuánto estará en prisión efectivamente? Pues con arreglo al artículo 76 de nuestro Código Penal, 25 años. Ojo, ha dicho mínimo 25 años. Pues bien, en 2016 Paquita ya disfrutaba de permisos penitenciarios. Tuvo su primer permiso penitenciario. Pasó el fin de semana en casa de unos amigos que había conocido en la prisión de Villena. Sus antiguos vecinos se sorprendían al conocer la noticia. ¿Te ha salido? Pues eso no está bien. No debería ni de salir, pero vamos, nunca. Cuando saliera, que saliera como dejó a su hijo, en una caja. Yo lo pasé mal porque no entendía cómo una madre puede hacer eso. Es que no tiene lógica eso. Eso no es ser madre. Si no ha cumplido la condena completa, debería de seguir. Quien comete un delito tan grande no debiera de salir tan pronto de la cárcel. Todo lo que tiene que hacer es buscar vida en otro sitio. Y desde el pasado viernes 17 de julio accedió ya al 3er grado. Paquita ha abandonado la cárcel. Venga. No me metáis en medio. ¡Grabando! ¡Vamos para la prisión! Pues nada, estamos aquí con Melecio y con Paquita, efectivamente acaban de salir. Hola Melecio. Paquita, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Un poco devastada, no puedo hablar, de verdad. De verdad que no puedo hablar, ¿eh? ¿Cómo quieres rehacer tu vida ahora? Poco a poco, ya. De verdad. Lo que tienes que hacer en tus primeras horas en libertad en el 3er grado. Siento. Esas fueron sus únicas palabras. Para explicarnos mejor la situación que está viviendo y por lo que estamos viendo, nos acompaña aquí su abogado Melecio Castaño. Señor Castaño, buenas noches y gracias por atender la llamada de Código 112. Buenas noches, Alejo, buenas noches. Primera pregunta, escuchábamos antes a la magistrada Jover decir que serían 40 años, 25 como mínimo. En 18 hemos visto que ya abandona la cárcel porque accede al 3er grado. ¿Cómo se explica esto? Pues muy sencillo, porque lo que dice la magistrada es que son 25 años de efectivo cumplimiento. Pero eso no quiere decir que no tenga derecho a beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios... Eso no significa que tenga que estar 25 años permanentemente en la cárcel, sino que puede tener derecho a permiso, puede tener derecho al 3er grado, como ha sucedido ahora, etcétera. Pero porque no se pueden cumplir más de 25, por más que se le imponga una condena gigante en esta Sí, se pueden cumplir más de 25 años, claro que sí. Ahí a un terrorista, por ejemplo, si la pena le supera los 20 años, sí puede cumplir hasta 40 años, por ejemplo. Y ahora está la prisión permanente revisable. Claro, por ejemplo, este caso en su día hubiera sido prisión permanente revisable. Sin embargo, ¿usted entiende, por ejemplo, que haya gente, ciudadanía, que no entienda cómo una señora condenada a 40 años por un crimen tan execrable haya salido en 18?
A ver, yo soy letrado y soy persona, y yo puedo entender como persona muchas cosas, pero como letrado debo decir que esta señora pues ha pagado suficientemente bueno, pues los delitos que cometió. Hay que abundar también sobre muchas cosas que no se están diciendo, es cómo cometió el delito, porque claro, se dice que, me ha parecido oír al señor López Bernal, fiscal, que mató a sangre fría. No mató a sangre fría a sus hijos. Esta señora venía desde hacía muchos años abusando de las drogas, tenía un déficit ya en su raciocinio y en su voluntad importante, y la noche estaba creando, bajo mi punto de vista, bastantes monstruitos en su mente, y ya la noche de autos pues le sobrevino el monstruo definitivo, y es cuando ya se ciega y comete esa barbaridad. Pero decir que se actúa a sangre fría, bueno, a sangre fría actúa, por ejemplo, el señor Bretón, eso es un caso de actuar a sangre fría, en este caso desde luego no, había una celotipia de por medio muy importante, había un problema de maltrato también de por medio, en fin, las circunstancias hay que valorar. Todo eso se tuvo que valorar en su momento, y si no me equivoco, letrado, el jurado no asumió o no aceptó la drogadicción o el alcoholismo de ella, o que actuase bajo esas circunstancias. Claro, hombre, me equivoco. Es que si tú te presentas en un juicio con los forenses del juzgado y no presentas una prueba, una contrapericial, con forenses tuyos que estudien bien tu personalidad, si posees algún trastorno de personalidad a consecuencia del consumo de drogas, si esa celotipia estaba generándote ya un problema emocional muy importante, es decir, si tú no luchas en definitiva las pruebas que se te vienen encima, que fue lo que hizo, porque ella se abandonó por completo. Entonces, lógicamente, lo que te viene encima es lo que le vino a los 40 años. Intuyo que con usted seguro que habrían recurrido a esa sentencia, pero al margen de lo que ya fue pasado... No hubiera recurrido, simplemente hubiera peleado mucho a las pruebas, hubiera luchado a las pruebas. Al margen de lo que ya fue pasado, lo que fueron 40 años, sale con 18, con esos beneficios penitenciarios, a partir de esos 25 máximo que decía doña María Jover. Ahora le queda una parte de condena. Sí, el tercer grado, claro, le queda hasta los 25 años. Sí, sí. Hasta los 25 años. ¿En qué situación va a vivir? Se habló de un CIS, pero ¿qué régimen exactamente de semilibertad va a tener? Claro, es un régimen de semilibertad en un CIS. Primero, un CIS no es una cárcel. Un CIS es un ambiente mucho más relajado, puede salir por las tardes, si dispones de trabajo puedes salir a trabajar por las mañanas y luego volver por la tarde por la noche, perdón, a dormir. Los fines de semana puedes salir. Tienes una semana también de permiso, en definitiva es una vida muy distinta, ¿no? Y luego también tienes la posibilidad de que te coloquen una pulsera y puedas llevar una vida todavía mucho mejor, porque en ese caso ya donde te controlan es en tu casa con la pulsera, entonces es mucho más fácil. A la salida el pasado viernes dijo usted dos cosas, y es que ella había sido una presa modelo, y en segundo lugar que ella tenía muchas posibilidades para vivir honradamente fuera, en el sentido de que quizá tenga posibilidades laborales. No sé qué nos puede contar al respecto de las dos cosas, de su actitud dentro de prisión y de su futuro fuera. Como presa ha sido una presa modelo, y no lo digo yo, sino que lo dice cualquier persona que la haya conocido. Ha ayudado a internas, ha desempeñado todas las tareas que le han encomendado a pleno rendimiento. En definitiva, ha sido una presa modelo. Eso por un lado. Pero también hay que pensar una cosa, y es que esta señora, vamos a ver, yo no puedo saber si va a encontrar trabajo o no lo va a encontrar. Es que no lo puedo saber. ¿Qué actitudes laborales o qué actitudes profesionales puede desarrollar? Hombre, vamos a ver, ella no es una señora muy cualificada, digamos, desde el punto de vista laboral. Era ama de casa en su momento y allí pues habrá hecho sus cursos, tendrá sus cosas. Decía usted que había ayudado a otras internas a hacer los escritos. Sí, claro, porque por su experiencia, porque es una mujer lista, muy inteligente, pues sabía muchísimo derecho penitenciario y le hacía recursos a la gente, ayudaba a la gente. Y bueno, pues tendrá que con la ayuda de alguien pues salir adelante con un trabajo y supongo que saldrá adelante, porque no nos olvidemos de que el tema de Paquita, Alejo, es un tema aislado. No era una delincuente, era una buena madre, era una persona que en las circunstancias que antes he dicho comete un execrable acto, pero aislado en su vida. Y por lo tanto ahora vuelve a ser la buena persona que era antes de cometer esos hechos. Había también informaciones que no informes, que hablaban de una especie de abandono o dejación de funciones por parte de ella, que era el hermano mayor quien cuidaba a los pequeños, precisamente por ese agujero en el que habían caído. Claro, es que la pareja la pareja cae en una espiral de consumo de droga, de intercambio de parejas, y mientras él parece que lo va asimilando mejor, ella se va perdiendo, se va saliendo, por así decirlo, del camino, hasta que llega un momento en que
que se va llenando de monstruitos, va viendo cosas que no son, en definitiva esa persona se va descomponiendo su mente, entonces ya no está en la realidad de las cosas, sino en su realidad, en su mundo, hasta que una noche pues digamos se le escapa de las manos por completo la situación, y entonces a sus propios hijos, habiendo sido como había sido una buena madre, pues los mata. Es algo realmente muy difícil de explicar, pero solo desde el punto de vista... en la calle, claro. Y al margen de lo que pasó, ahora está ya recuperada. Totalmente recuperada. Ahora entonces este tercer grado, esta semilibertad es hasta que cumpla 25 años, no hasta esos 40. ¿Cuánto tiempo va a estar, digamos, durmiendo en el CIS? No, vamos a ver, ella ahora, por ejemplo, en octubre puede ya acceder a la libertad condicional, con las 3/4 partes de la condena. ¿Y ya ni cumplida. siquiera ir a un CIS? No. ¿En octubre? No, pues si se la conceden, tiene derecho a pedirla a partir de octubre. No quiere decir que se la vayan a conceder. Si incurriese en algún tipo de delito... Hombre, ni que decir tiene, o cualquier otra, además le hacen analítica, le hacen de todo, es decir, tiene que llevar un comportamiento intachable. No Cuando se refiere a analítica se refiere a consumo de tóxicos, pero no solo a ella, a cualquiera que disfrute de este tipo de beneficios, si no la regresan de grado y vuelve a la prisión, claro. Entonces, si todo va bien en octubre, ¿ya dejaría usted de representarla porque ya sería una mujer libre? Vamos a ver, si se la da la libertad condicional, pues yo encantado de haberla conocido, es mi amiga y siempre lo será. Y las personas, bueno, pues cometen errores en la vida, este es un error bastante grave, pero sigo pensando que fueron las circunstancias las que lo determinaron, pienso lo contrario que el señor López Bernal, y es mi pensamiento. La gente dirá, pues este hombre, el abogado, está más loco que ella, pues bueno, pues que la gente piense lo que quiera. Yo estoy convencido de que todos llevamos el mal dentro y que se desencadena pues según los hábitos y según la vida que lleve y según las circunstancias que te rodeen. Pues las circunstancias es que se nos ha acabado el tiempo. Nos encanta que venga a ayudarnos a entender alguno de los casos que representa. Melecio Castaño, abogado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejo. Buenas noches. Nos vamos ahora a hablar de otro caso, en concreto el de un robo como el que van a ver. Y es que 2 hombres han sido detenidos, pillados infraganti, robando en una vivienda en la pedanía murciana del Palmar. Los ladrones tenían en el botín joyas y diversos objetos de valor ya preparados en bolsas. Alfonso descansaba con su familia en la playa cuando recibió la llamada de una vecina en plena madrugada. Llamó una vecina de por aquí cerca que habían entrado a la casa porque lo había visto escalar por la fachada. Loli, que están entrando a casa de Cari. ¿Qué hacemos? Digo, que lo que hay que hacer es llamar al 112. 2 jóvenes entraban en su vivienda ubicada en la calle Gloria, en la pedanía murciana del Palmar. Del balcón subieron a la terraza, probablemente apoyándose en el aparato, la máquina del aire acondicionado, y accedieron a la galería, se tiraron y de allí rompieron un cristal y iba a la habitación, ya dentro de la casa. Los asaltantes no imaginaban que una vecina los había descubierto y que poco después sería la policía quien los pillase con las manos en la masa. Entonces yo llamé al 112, dije lo que hay, le dije que yo tenía las llaves. A la llegada de los agentes se encontraron a estos 2 individuos dentro del domicilio y habían preparado varias bolsas con los efectos de valor. Y aunque finalmente no lograron llevarse nada de lo que tenían preparado, unas tablets que había, bisutería de oro. Alfonso asegura sentir miedo. Un susto tremendo, todavía lo tengo. Todavía lo tengo porque me da hasta pánico estar aquí solo. Miedo que comparten más vecinos. La verdad que es horrible. Por aquí hay un grupito que se dedica, siempre son los mismos. Roto el cristal del coche en cuestión de 5 años, unas 4 veces. Los presuntos ladrones tienen 21 y 22 años de edad y son de nacionalidad española y marroquí. Entonces los que ganan son ellos. ¿Esto es una película de indio? ¿Qué pasa? Y más que nada la suciedad, la peste de ratas, bichos. No, sabes que estás en la vivienda ocupa. Que pedimos un poco de justicia hacia esta barbaridad, que tú llegas a tu casa y es que te encuentras que se te han metido. La ocupación de viviendas durante el confinamiento, lejos de lo que muchos podían pensar, aumentó, según algunas informaciones, hasta un 300%. Los ocupas organizados y conocedores de las viviendas vacías han trabajado mucho. En Alhama, por ejemplo, en esta calle, en este edificio, se ha hecho justo lo contrario. Se ha desocupado y se ha limpiado después de meses de ocupación ilegal. Había sido tomado, provocando muchas quejas vecinales. Pues, mal ambiente había, por supuesto, y más que nada la suciedad, la peste de ratas, bichos, que se pasaban también a las casas del lado. A las casas del lado, sí. Empezaron a entrar, entraban uno, entraban otros, en fin, era un continuo de entrar y salir gente forastera.
Pero ¿cómo quedó el edificio después de ser desalojado? Lo van a ver. Nos lo muestra este documento gráfico grabado por la policía local de Alhama de Murcia. Nos adentramos en uno de los pisos. La porquería alfombra el suelo por todos lados. El patio, ya lo han visto, se convirtió directamente en una escombrera. Más arriba hay más pisos en los que directamente no se puede ni entrar debido a la acumulación de basuras. La imagen es desoladora. Este edificio estaba nuevo para salir a venta, pero se quedó sin compradores y lo asumió un banco. Los vecinos de al lado también se quejaban de que se habían producido incendios como consecuencia de los desperdicios acumulados. Esto en cuanto a edificios o viviendas que pertenecían a bancos, pero también ocurre en hogares de familias. Hogares, por ejemplo, o casas donde sobre el tapete de las mesas están las fotos de los miembros, antiguos o nuevos, de una familia. Es lo ocurrido en este inmueble en Espinardo. Ocurrió esto que están viendo el martes 14 de julio. Las imágenes son del miércoles día 15. Tuvo que venir la policía porque se montó una buena. Estos son los afectados. Fueron avisados por los vecinos de que algo había pasado en su casa, que es la de la abuela y dada en herencia a los hijos y nietos. Es el lugar en el que toda la familia se reunía los fines de semana o fiestas para reencontrarse. Pero lo que se encontraron fue un desagradable disgusto. Y nada, cuando hemos llegado ya nos hemos encontrado que había una persona arriba que se asomó por la ventana. Le hemos dicho que por favor que desalojara la casa. Pero ella en ningún momento ha dicho que no, que esa casa estaba en alquiler y que ella le habían dicho que se podía meter. Digo, no, tienes que salir de la casa, que esta casa tiene su dueño. Ella me ha dicho que no, que tenía 2 hijos pequeños y bueno, hemos estado conversando. Lo que yo le he comentado es que para eso están los asuntos sociales, que les puede ayudar. Ella ha dicho que no, que bueno, se ha puesto un poco a cerrar la ventana y se ha metido. Hemos avisado a la policía, pero no hemos podido hacer nada. Entonces te sientes un poco desamparada de ver que bueno, llegas, que es tu casa, que es la casa de tu abuelo. Parece ser que han roto la cerradura y han entrado y han cambiado el bombín. Aparte de que estando aquí nosotros nos han llegado y nos han amenazado de que si entrábamos pues nos iban a hacer de todo. Y a los vecinos también. Los vecinos también atemorizados. Esta es una ciudad sin ley que se está convirtiendo. No, lo único que pedimos es un poco de justicia hacia esta barbaridad, que tú llegas a tu casa y es que te encuentras que se te han metido y ya no puedes hacer nada. A partir de ese momento, ¿qué se hace? Pues poner una demanda, por ejemplo, y abrir un proceso civil para desalojarlos. Hay bufetes jurídicos, como este Simarro Abogados, que se han especializado en este tipo de casos. La ley recoge el derecho a una vivienda digna de los españoles, pero usurpar una vivienda ajena es un delito que conlleva una multa, pero es un proceso muy lento. Siempre han entrado, ya están al menos unas semanas y entonces con esto parece que adquieren unos derechos, al tener que justificar en un procedimiento civil también si tienen título o no tienen título, pero con el colapso de los juzgados al final estamos hablando de que nos vamos a mínimo 6 meses para que le llegue la citación, para que decidan si contestan o no contestan a la demanda. Pues hay otra posibilidad, y es que sean sacados en las primeras horas de esa ocupación. Somos del Gabinete Jurídico de Abogados de Desokupa Express, venimos a hablar contigo, ¿nos dejas acceder a tu vivienda? Vale, ¿en algún momento puedo hacer una amenaza? No, ¿sabes que estás en una vivienda ocupa? Ya está, ¿nos permites entrar? Sí. Gracias. O sea que si la gente tiene algún problema o no sé cómo les ha ido con ellos, a mí me han ayudado en todo, todos amables, simpáticos y cariñosos. Existen empresas también dedicadas a este tipo de problemas, como Desokupa Express. Su lema es que desalojan en 48 o 72 horas. Se trata de momentos no exentos de tensión, donde hace falta una mezcla de persuasión, valor y sangre fría. También asesoran en seguridad y videovigilancia para evitar ocupaciones ilegales o inquilinos que no pagan. Se puede dar muchas situaciones. Vamos a hablar precisamente con la directora del Departamento Jurídico de Desokupa Express. Nos referimos a Aránzazu Arce. Buenas noches y bienvenida a Código 112. Buenas noches, gracias. La primera pregunta, ¿el fenómeno de la ocupación ilegal es una sensación subjetiva o es que está aumentando? ¿Qué pensáis vosotros? No, no es una sensación subjetiva, está aumentando y además cada vez a pasos agigantados. Como bien todos sabemos, en épocas de necesidad, ¿no? Cuando la necesidad aprieta, agudiza el ingenio y entonces cada día también tenemos que estar reciclándonos constantemente en los protocolos tanto de seguridad, mediación y jurídicos para poder abordar los casos que nos vienen al despacho.
En concreto, por ejemplo, después del estado de alarma, ¿habéis notado un incremento, un descenso, el mismo número? Sí, no, totalmente. Después del estado de alarma, incluso durante el estado de alarma, las llamadas y las contrataciones en la empresa se han disparado, precisamente por lo que te comentaba, por esa situación de necesidad, yo entiendo que está sufriendo ahora mismo la población, y esto hace pues que las casas sean ocupadas, además, a un tiempo vertiginoso. Pero teóricamente, si en el estado de alarma no se podía mover, ¿cómo hacían para trabajar? ¿Es que están organizados? ¿Son mafias, como se llega a decir? Pues mira, tenemos varios tipos de ocupas, ¿no? Nosotros los catalogamos, hay un tipo de ocupa que es el de necesidad, el que no tiene dónde vivir, y entonces, bueno, pues se mete donde primero pilla, que ve que no hay movimiento. Luego tenemos el típico ocupa, que ya lo hace por defecto y por costumbre y por hábito, independientemente de cuál sea su situación económica. Nos hemos dado en muchas situaciones con casos de que el ocupa tenía plena solvencia, pero simplemente era por ahorrarse un dinero en un alquiler o incluso en una hipoteca. ¿Como una especie de ideal político? Sí, básicamente como una forma de vivir. Y luego efectivamente tenemos este sistema de bandas organizadas, que además están muy bien organizados, es decir, hasta en internet hay un manual del ocupa. Entonces, siempre es el mismo protocolo, siempre funciona exactamente igual, siempre es un contrato a nombre de un extranjero que nunca está localizado, que se ha ido a su país. Eso bueno, en cuanto a víctimas, pero por ejemplo, sí. ese tipo de clanes, el tercer perfil del que nos hablas, sí. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo operan? ¿Cómo hacen esa ocupación ilegal? Pues mira, normalmente se suelen distribuir, ¿vale?, varios grupos, varias personas, y suelen estar atentos o vigilantes en viviendas que entienden que están vacías, sobre todo en segundas viviendas, ¿vale? Suelen controlar unos días si hay movimiento, si no hay movimiento en las viviendas, incluso verifican el movimiento postal, si reciben en correspondencia, si no la reciben, es decir, tienen una serie de sistemas de alerta para efectivamente comprobar si esa casa está deshabitada o no. Y ahí es cuando actúan, y ahí se meten, bueno, pues familias, grupos de amigos, parejas, en fin, depende del perfil, pero vamos, están totalmente organizados porque además la forma de proceder es siempre muy similar. Ayúdenos a entenderlo. Cuando, por ejemplo, ya han visto que una casa está vacía y dan la patada y entran, sí. Algunos están tan organizados que llegan incluso a cambiar el bombín en el mismo. Sí, esto ya es por sistema. Es decir, esto ya se sabe, saben que si pasan 48 horas y nadie los ha detectado, ya se le da por como que han asumido la posesión del inmueble, y que ya, pues obviamente, va a haber un procedimiento bastante largo judicial en el que le va a permitir vivir holgada y tranquilamente en esa vivienda que no es suya. ¿Por qué siempre en estas primeras horas o días se dice que hay niños en la vivienda, que hay menores? Sí, bueno, pues esto es como un rumor o una especie de ley que no existe en sí. O sea, se piensan que hay una protección porque hay unos menores. A ver, si efectivamente si hay unos menores en la vivienda o gente de una edad determinada, hay una protección de los menores, intervienen servicios sociales, pero el tiempo que se gana no es más de un mes, 2 meses, en el caso de que esté judicializado el desahucio en este caso. Es decir, que no es que les permita por ello vivir en la vivienda, no. Sobre todo si son de particulares. Ya si entramos en el tema de banca, ya la cuestión es distinta, aunque al final también pues tienen que acabar saliendo, aunque intervengan servicios sociales. Es que al final no son los titulares de la vivienda ni de la propiedad. Ustedes hacen de alternativa en ese aspecto. Su lema es entre 48 y 72 horas, que pueden llegar a desalojarlo. Sí. Así, en Román Paladino, ¿qué hacen para eso? Pues mira, cuando nos llega el cliente al despacho, analizamos la situación, analizamos el perfil del ocupa. Tenemos un servicio de mediación que es el que se encarga de visualizar y de personarse en el lugar o en la vivienda del cliente que quiere contratar nuestro servicio. Y a partir de ahí estudiamos perfectamente el perfil, los horarios, en fin. Controlamos bastante si hay menores, si hay gente mayor dentro de una determinada edad, si hay algún impedido, algún incapaz, algún enfermo. Es decir, intentamos para establecer el protocolo de actuación. Es decir, no entramos como Pedro por nuestra casa. Claro, es decir, ni usando la fuerza. Ni usando la fuerza, por supuesto. De hecho, todos nuestros operativos se graban con la autorización inminente de los ocupantes, de los moradores, y no se cruza ninguna línea que no sea la legal. Sobre todo se interviene muchísimo con la mediación, con la seguridad, ya te digo, se establecen distintos protocolos de actuación, y ya en el último caso pues nos vamos a la vía judicial, que es bueno, la última alternativa que nosotros tenemos en el caso de que el operativo sea fallido, pero es en el menor de los casos. Y el paso de antes, quizás muchas personas puedan estar preocupadas por esto. ¿Cómo se puede evitar que ocupen una segunda vivienda que tiene una familia?
Bueno, en primer lugar, nosotros sobre todo ya cuando la vivienda ha sido desalojada, porque claro, cuando te llega el cliente pues tiene el problema. Claro. Entonces, la solución después pues se utilizan pues distintas vías, cámaras de seguridad, alarmas, puertas antiocupa, es decir, también un poquito hay que ver la infraestructura de la vivienda, ¿no? Y qué se puede hacer para evitar una segunda ocupación. Sobre todo para también abaratar un poco el coste, porque claro, al final pues todo esto conlleva también a la persona que ha sido desalojada de su vivienda una serie de gastos, que el alquile o que meta a alguien con todas las garantías y con un respaldo importante. Siguiendo por esa línea, ¿cuánto puede costar un proceso medio normal para desalojar a unos ocupas? Pues esto va a depender de varios factores. Si tenemos que aplicar distintas medidas de seguridad, distintos equipos, depende de la seguridad que se tiene que aplicar, porque nosotros contamos, ya te digo, con varias franjas de profesionales, esta mediación, esta seguridad, y todo el mundo al final pues se tiene que ver un poquito, ¿no? El despliegue que se tiene que hacer y sobre todo la duración, que intentamos que sea lo mínimo posible, porque ya te digo, una vez que pasan las 24, 48, 72 horas máximo, ya a la empresa no le renta tener al ocupa dentro. Entonces se tiene que intentar acotar todo en ese espacio de tiempo. Le quiero plantear un caso real, pasado, que ha ocurrido hace pues apenas semana y media. Es el caso de Conchi, es uno de los que hemos presentado. Sí. Quiero que escuche el testimonio y a ver qué le podemos responder a esta mujer. Perfecto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si nos tomamos la ley por nuestra mano, somos nosotros malos y los que vamos a la cárcel somos nosotros. Entonces los que ganan son ellos. Esto es una película de indios, ¿qué pasa? Una película de indios, dice esta pobre mujer. A esta señora le han ocupado la casa y claro, ya no puede actuar ni hacer nada. ¿Qué se le puede decir a casos como el de esta señora? Sí, bueno, yo era conocedora del caso de esta señora porque ha salido además en todos los medios en estos últimos días. Lo primero es manifestarle calma. ¿Vale? Yo sé que es muy difícil cuando te viene un cliente, porque además esto es el pan de todos los días. Todas las personas que son de esta forma despropiadas de su vivienda no lo entienden. El primer factor es la impotencia, es decir, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué la ley no actúa? ¿Cómo yo no puedo entrar en mi casa? ¿Qué derecho tiene esta persona? Entonces esa frustración es totalmente generalizada y nosotros tenemos que ya no solamente empatizar, sino sosegar, porque claro, se le pasan auténticas barbaridades ante esa situación de estrés y de impotencia, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es darle tranquilidad y ofrecerle las vías que tiene de actuación. En función también, pues ya te digo, si es una casa, una segunda vivienda, si es una primera vivienda, y ya nosotros empezamos a darle las opciones más viables para poder recuperar la vivienda en el mayor tiempo posible. Explicar que no puede entrar ahí haciendo uso de la violencia y echando a esos ocupas porque, efectivamente, decía, porque es que encima, claro, es que te denuncian por coacciones. O por amenazas, o por agresión, es decir, eso hay que manejarlo muy bien, hay que, por eso te decía, inculcar un poquito la calma dentro de la impotencia y la frustración, porque obviamente pues hay todos los clientes que te llegan poco más que quieren, pues eso, meter fuego en la vivienda y que salga eso por donde sea, ¿no? Entonces eso hay que apaciguarlo, hay que decir que la violencia no es la línea y que nos dejen actuar a los profesionales, que para eso estamos. Pues Arantza Zugarce, directora del Departamento Jurídico de Desokupa Express. Le deseamos muchísima paciencia, muchísima calma para seguir mediando en ese tipo de conflictos y mucha suerte para que las personas recuperen su vivienda. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Ahora vamos a hablar de otro caso en el que también necesita suerte su víctima. Una mujer ha sido víctima de la violencia machista. Está en la UCI de la Risaca muy grave después de estar intervenida. El agresor, su marido, la golpeó con un martillo. Golpea a su mujer con un martillo en la cabeza y llama a emergencias para pedir ayuda sanitaria. Ha ocurrido en esta vivienda cartagenera, una noticia que sorprende a los vecinos. Sí, me ha sorprendido. Que lo conozco desde los 10 años y ella la conozco 21 años desde que yo vivo aquí. Ni delincuente, buen amigo, educado. ¿Eran buenos? Yo no he escuchado ningún grito nunca, por eso me ha extrañado. Vamos, yo llevo aquí 9 años viviendo, pero que yo sepa, no se ha escuchado ni gritos ni nada. El presunto agresor, un español de unos 70 años, habría empleado un martillo para atacar brutalmente a la víctima de 62 años, con la que estaría en trámites de divorcio. Hombre, lo que yo sé es que estaba en separación. La Unidad de Policía Nacional de Atención a la Familia y la Mujer recuperaba el arma del interior del domicilio en el que aún pueden verse los restos de la brutal agresión. Los amigos del detenido todavía no dan crédito a lo ocurrido. Ese hombre no es mala persona, se ha vuelto loco. Ha tenido una presión ahí que nosotros en la calle no lo sabemos porque cada casa es un mundo, pero ha estado sometido a una presión y una cosa a que año y año al final se desequilibra una persona y esa violencia no es característica de él. Pero habrá que tomar medidas las autoridades para que esas personas las recluyan. Él mismo habría confesado que había golpeado con un martillo a su mujer y que derramaba mucha sangre. La Policía Nacional no dudaba en detenerle y llevarle a la comisaría de Cartagena.
La víctima ha sido intervenida a vida o muerte en el Hospital Virgen de la Risaca, donde trata de recuperarse tras este episodio de violencia machista. Hace unos días, un juzgado de Murcia dejaba en libertad a un hombre acusado de abusos y agresiones sexuales a 8 mujeres. No era la primera vez que había sido detenido por hechos similares en el pasado. En 2019 también se le arrestó por denuncias de lo mismo, pero a menores. Y el tercero de los detenidos pues también le invitaba a su casa con la promesa de hacerles algunos regalos, y cuando las niñas se acercaban hasta la vivienda al no querer entrar, pues él de una manera agresiva las tocaba y las manoseaba. Nos referimos a este octogenario conocido como el Moñino. En la primavera de 2019 atendió a Código 112 cuando también se le arrestó y quedó en libertad por presuntos abusos a menores. Él defendió su inocencia y achacó las denuncias contra él por desavenencias con otras personas que no le querían devolver un dinero que él les haya prestado. Sin embargo, en su barrio de Algeciras muchas personas habían sido testigos del trasiego de personas o habían escuchado esos rumores. A ver, jaleo de gente se ve, pero yo no sé si son menores. No Marios son menores. tocando la puerta también han venido, Sí. montando escándalos en la puerta. Sí. Bueno, Al parecer era porque supuestamente abusaba o había abusado de unos menores. Eso dicen. Es una vergüenza. ¿Qué quiere que me parezca? Mal. Como hemos dicho, el Moñino nos atendió y nos explicó lo que le iba a decir al juez cuando lo llamasen a declarar. Cuando vaya a juzgado, pues yo le diré al juez, pero señor juez, voy a cumplir 82 años, estoy operado de la próstata, tengo asma. ¿Qué cree usted que yo puedo hacer con una muchacha de él? Bueno, pues en base a ese argumento, tanto en 2019 como en 2020, este hombre ha quedado en libertad, con cargos, eso sí. Pero para saber más, conversamos con su abogado. Estamos hablando de Manuel Maza. Buenas noches y gracias por atender la llamada de Código 112. Muy buenas noches, cada vez que queráis. La primera pregunta, ¿cómo se encuentra su cliente de salud y jurídicamente? Bueno, de momento parece que bien de salud, aunque como él ha dicho, como se leía, si podíamos ver en el vídeo, ya decía que iba a cumplir 82 años con los que ya cuenta. En fin, de salud se mantiene bien y jurídicamente, pues como bien has relacionado, se encuentra en libertad. Para que quede muy claro, letrado, estas declaraciones, estas imágenes, es todo referente al caso de 2019, el tema de los presuntos abusos. La sorpresa ha venido cuando este año hemos conocido que también se le ha arrestado. En este caso serían abusos y agresiones, al parecer, o al menos presuntos, a 8 mujeres. Ante esto, ¿qué dice él? Sí, vamos a ver, conviene destacar o aclarar que se trata de que una chica concretamente le denunció porque había un anuncio que él puso para que pudiesen ir a chicas a cuidarle, porque es muy mayor y necesita ayuda en su casa. Entonces una de ellas, que acudió al anuncio y estuvo trabajando hasta 3 días, precisamente cuidándolo, le denuncia porque dice que ha recibido esos tocamientos. Pero tocamientos, no agresión sexual. Debemos entender que el abuso sexual son solo tocamientos, manoseo, mientras que la agresión sexual es penetración. Se le acusa en principio de esos abusos y dice que se hacen a lo largo de 3 días. Incluso reconoce que tiene las llaves de la casa. A cualquier persona entiendo que no es difícil ver que este hombre pues tiene 82 años y que cualquier persona joven o normal con un simple empujón se puede quitar de encima a esta persona. Pero es que además lo que no deja de sorprender en esa denuncia es que dice que esos abusos los recibes desde el primer día y sin embargo se queda y sigue allí hasta 3 días. Y es por lo que, al menos yo entiendo, y por lo que mi cliente me dice, creo que el motivo de la denuncia tiene que ver con un móvil espurio. Es decir, lo que quiere es conseguir la documentación, puesto que se trata todo de mujeres extranjeras, que además no tienen permiso de residencia y trabajo en España. ¿Se refiere usted al caso de 2020, a la detención de 2020? Exactamente. Entonces estamos hablando de que podría ser que esas personas, y concretamente esta chica que es la que denuncia, lo que busca es, se habrá informado y a lo mejor le han dicho que precisamente por ser víctima de delito violento o sexual se puede obtener la residencia en España. Y esa es la teoría que mantenemos o que mantiene mi cliente y obviamente yo como su abogado. Según fuentes conocedoras del caso, la detención de 2020 serían 8 las posibles víctimas y alguna con agresión. Sí, pero la única denunciante fue esta que estaba comentando. El resto son a requerimiento de la policía
al ver que habían contestado tras a ese mismo anuncio, van llamando una a una. Pero de esas 8, realmente la única que mantiene la denuncia es esta primera. Las demás sí que es verdad que hablan de que algunas habían tenido algún tipo de relación con él, todas, insisto, de abusos, no de agresiones, pero consentidas. Es decir, que ellas fueron a cuidarle, él les pudo proponer en algún momento algún, insisto, tocamiento, porque creo que esta persona ya no es potente para poder realizar lo que sería la agresión, y consentidamente, insisto, refieren en su declaración que mantienen relaciones con él. Quizá no han denunciado antes, letrado, según lo que usted conoce del caso, porque al ser mujeres quizá extranjeras en situación irregular, tenían miedo de denunciar. Pero cuando la policía les llama, de hecho hay unas a las que llama a Pamplona, que es donde ellas se encuentran, digo a 2 porque eran 2 hermanas, y ambas, o al menos una de ellas, refiere que sí, o sea, que tuvo relaciones con él y que no quiere denunciar, puesto que cobró por ello. Y no es posible entonces incluso que él le retirase ese juego de llaves para dejarlas encerradas en casa y seguir con esos abusos. Es cierto que la primera denunciante, de la que he hablado al principio, la que trae a consecuencia que ya llamen a las demás, sí que refiere que cuando va a cobrar sus servicios durante esos 3 días en los que recibe tocamientos, cuando se supone que va a cobrar, ya no sé si por dejarse tocar o por cuidarlo, cuando va precisamente dice que le cierra la puerta delante suya. No es difícil ver que yo entiendo que una mujer que podría tener a lo mejor 30 años puede perfectamente deshacerse de esta persona para poder salir. De hecho, no se le acusa de secuestro o detención ilegal. También puede bloquearse esta víctima y no saber reaccionar. En cualquier caso, no me cabe duda, letrado, de que usted sería capaz de matizar cualquier tipo de cargo, apreciación y explicarlo todo. Pero hay algo que yo no consigo entender. ¿Cómo es posible que a este mismo señor se le haya denunciado por delitos muy similares en 2 años consecutivos y perfiles de mujeres distintos? Sí, en eso desde luego no cabe duda que da que pensar, pero lo cierto es que analizada cada situación por separado, yo diría más bien que mi cliente podría ser perceptor o ha contratado a personas con fines sexuales, pero siempre con consentimiento y con conocimiento de las mismas. Lo que entiendo que no tiene nada que ver con lo que pasó en 2019, del que yo también soy su abogado, y que parece ser que es una venganza de una persona a la que le debe dinero y para precisamente evitar el tener que dárselo. De hecho, mi cliente denunció a esas menores por robo en su casa. Entonces, si lo he entendido bien, por ir resumiendo, lo de 2019 fue una venganza y esto un contrato mal entendido. Dicha así la versión, por tanto, de su cliente o de su postura, ¿ahora en qué situación queda? Hay 2 procesos, llevarán tiempos distintos y vamos a ir a juicio. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo le ha afectado en ese proceso judicial, por ejemplo, el parón del estado de alarma? Sí, el primer caso de 2019 es un caso que ya iba relativamente, no iba especialmente rápido, también, ya no solo por el estado de alarma, por la emergencia sanitaria, sino ya por los propios problemas que tienen los juzgados en general en España, pero se ha hecho ya el escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal, hemos hecho nosotros el escrito de defensa, por supuesto, solicitando la absolución y estamos pendientes de que señalen juicio. En cuanto, obviamente, a los últimos casos que fueron hace apenas una semana o 2 que quedó en libertad, estamos pendientes pues de que se vaya instruyendo el proceso y en su caso, en su día habría juicio. ¿A cuánto asciende lo de la petición de la Fiscalía del caso de 2019? Pues que yo recuerde, creo que eran unos 4 años aproximadamente de prisión. Pero ya le digo que esta defensa solicita desde luego la libre absolución. Bueno, pues Manuel Maza, seguiremos muy atentos a este asunto y a esos avatares judiciales, a ver lo que ocurre con su cliente y esperemos, pues eso, que todo se solucione para bien de tanto de las víctimas como que se haga justicia y verdad para con su cliente. Muchísimas gracias, Manuel Maza, muy amable. Muchas gracias a usted. Muy amable. Ahora nos vamos a hablar de otro asunto también judicial, un caso del que venimos hablando desde hace más de 2 años, pero muy intensamente en los últimos días, y es que ya tenemos sentencia contra José Torres. Por unanimidad encontramos al acusado culpable del hecho delictivo de haber dado muerte y con alevosía asesinato a Valerica. Lo decíamos antes, llevamos varias semanas hablando de él, hablando del caso y ya podemos salir de dudas sobre lo que le ha caído a José Torres, porque
Habemos sentencia. Debo condenar y condeno al acusado José Torres Cortés por un delito de asesinato a la pena de 21 años de prisión. Un delito de tenencia ilícita de armas de fuego reglamentaria corta a la pena de 1 año de prisión. Y un delito de daños a la pena de 15 meses de multa. El texto judicial redactado por el magistrado Enrique Domínguez, en base al veredicto, no deja lugar a dudas sobre lo que pasó en Alguazas aquella madrugada de Año Nuevo en 2018. Un ataque a altas horas de la madrugada con una pistola desde la calle hacia una vivienda, tras pedirle a uno de los moradores que se fueran, es sorpresivo y además impide cualquier posibilidad de defensa de la víctima, que es mortalmente herida. Estamos ante un asesinato. La familia de Valerica, como por ejemplo Gaby, su viuda, aquí está con nosotros, el fallecido, que es Valerica, como decimos, la familia está contentos con el resultado. Les han dado la razón en todo y José Torres, a él no le han dado la razón en nada. Una pena, considera esta parte, proporcionada con los hechos delictivos tan graves cometidos y sin apreciarse ninguna de las atenuantes pretendidas por la parte del defensa del acusado. Por tanto, con una sentencia basada en veredicto de unanimidad por parte del jurado popular, bien fundamentada por el parte del magistrado, entendemos que un hipotético recurso tendría muy poca viabilidad. La defensa de José Torres, al que aquí vemos, en cambio, anuncia que va a presentar recurso y que sigue creyendo en la versión del acusado. No compartimos ni la fundamentación ni la cantidad de años que se han impuesto por la sentencia, no una sentencia firme. Yo ya estoy preparando la apelación y voy a hacer todo lo imposible para que al final esos años se reduzcan. Nosotros siempre hemos defendido que fue un homicidio, que no fue un asesinato y vamos a luchar. Yo desde el primer momento siempre he creído en José, creo en su versión. Lo he defendido a capa y espada y ahora lo único que me interesa es eso, es defender lo que él declaró y que esa sentencia se modifique y se reduzca a los términos que nosotros defendimos. Por tanto, el partido no ha terminado, ya lo ha dicho el abogado, que va a seguir pleiteando porque sigue creyendo en José y va a recurrir esa sentencia. Si hay novedades, se las contaremos, pero se nos acaba ya el tiempo. Empezamos ya hoy mismo a trabajar para la próxima semana. Y la próxima semana verán casos como este, por ejemplo, en Totana, donde bastante tienen ya con los brotes. En Totana se ha detenido a 2 mujeres que utilizaban billetes falsos y así en las vueltas tener los billetes reales. Casos como estos o parecidos serán la materia nuestra, pero eso será, como decimos, la próxima semana. Hasta entonces, ya saben, para cualquier suceso, código 112. Sean buenos.